Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí, Sagitario, es muy posible que ustedes estuvieran teniendo algún tipo de contrato, algún tipo de conexión, de vínculo con otra persona. Puede ser en el plano emocional, pero también podría ser alguien con quien tú trabajaras, algún tipo de socio o un contrato laboral con alguna empresa. También podría referirse esto, alguna alianza importante. Te repito, puede ser también con tu pareja. Y esto definitivamente a muchos de ustedes les ha resultado que han tenido algún tipo de ruptura. Aquí algún contrato se cayó, algún problema de parejas que lamentablemente se disolvió. Y esto pues por supuesto les está dando bastante dolor emocional. Aquí hay decepción, aquí hay una verdad incómoda. Aquí aparece una herida dentro de este vínculo o dentro de este acuerdo. Quizás no sea necesariamente una ruptura como tal, pero sí es algo que les está doliendo profundamente a muchos de ustedes. A pesar de que incluso ustedes podrían haber estado tomando la decisión de esa ruptura, porque Sagitario es de los signos que no se queda donde no puede evolucionar y no se queda donde no pueda sentirse libre. Entonces, aquí es posible que quien haya provocado esta ruptura o si este acuerdo no te estaba funcionando bien, pues tú fuiste el que tomaste la iniciativa de que esto se iba a acabar, de que esto se iba a terminar, a pesar de que te iba a doler en el alma, que te iba a doler en el corazón, pero es mejor ponerse rojo una vez que no rosado muchas veces. Y aquí parece ser, Sagitario, que fue esta la decisión que muchos de ustedes han tomado. Si fue con tu pareja, lo lamento mucho, pero a veces hay rupturas que son necesarias, señores. Y si es algún tipo de contrato laboral, si es algún tipo de contrato con algún cliente o con algún socio, pues aquí por supuesto te está doliendo, porque te está doliendo el bolsillo. Pero definitivamente eres tú quien dice, bueno, hasta aquí, esto no va a evolucionar, esto no va a ir a ninguna parte y lo único que está haciendo es atándome por gusto y yo me tengo definitivamente que liberar. Y la reina de espadas pues precisamente te está diciendo de que aquí tú vas a tener la cabeza fría, la cabeza clara. Aquí tú vas a estar tomando esta decisión. Por eso te dije, eres tú el que a pesar de este dolor tomaste la decisión, porque esta reina de espadas actúa con muchísima inteligencia emocional. Lo que no le sirve, lo corta. Lo que no le sirve, lo termina. Así que aquí definitivamente tú vas a estar definiendo esta situación sin emociones, con firmeza, actuando con lógica y tomando decisiones con muchísima claridad mental. Hay veces que hay relaciones o hay contratos o hay clientes con los que no nos funcionan las cosas. Y las personas dicen, ay María, pero imagínate tú y cómo voy a terminar con eso, porque va a dolerme o me va a quitar algún ingreso que tengo con esta persona, con este cliente, y me va a doler porque voy a buscarme ciertos problemas quizás con la familia, o voy a buscarme ciertos problemas con otras personas que también están involucradas, pero definitivamente aquí con esta energía de la reina de espadas tú dices, no, espérate un momentico, esto no está funcionando y sí me va a doler porque me voy a buscar otro tipo de problema, pero esto se acaba porque definitivamente tiene que terminar y tú tomas esa decisión. Y aquí viene la carta de la justicia. Vamos a ver qué viene acá para esta carta de la justicia. Aquí Sagitario con la carta de la justicia se ve que después de esta reina de espadas que se haga el corte, aunque sea doloroso, aquí hay algo que se va a llevar a resolución posiblemente ante una corte o quizás no, quizás se resuelva fuera de corte, pero definitivamente es algo que necesita resolverse, es algo que necesita una solución y aquí la carta de la justicia me está diciendo que aquí esto se va a resolver, que este conflicto se va a resolver. La reina de espadas ya marcó el inicio de esta solución. Aquí van a haber papeles posiblemente, firmas, decisiones, cosas que definitivamente van a estar cerrando esta herida de este 3 de espadas. Acá
hay posiblemente algún contrato que tengan que firmar o algún contrato que tengan que disolver. Definitivamente acá va a existir una solución de este conflicto que existe aquí. Esto se va a solucionar y se va a solucionar, señores, a favor de ustedes, porque acá viene este 10 de copas y el 10 de copas me dice que una vez que la ley y el equilibrio acá se restablezca, tu entorno se va a estar calmando y vas a estar empezando a sentir plenitud, paz familiar, paz económica y felicidad. Si esto se dio en el plano económico, pues definitivamente aquí vas a estar celebrando con tu esposo, tu esposa o tus hijos. Si me dices, no tengo familiares cercanos, pues esto puede referirse a tus padres, a tus hermanos o amigos que a veces son como familiares. Pero aquí hay una armonía que se restablece. Después que la justicia intervenga y se solucione, esto va a estar solucionándose, pero a favor de ustedes, ¿ok? Esto se soluciona a favor de ustedes. Y la carta de los amantes me está diciendo que al final del camino se va a estar poniendo orden, se va a estar recuperando pues la alegría y llega una unión verdadera, llega una unión real. Aquí hay un cierre perfecto para ese 2 de copa. Aquí lo que se rompió, aquí pues va a estar uniéndose. Aquí hay una alianza muchísimo más madura y muchísimo más bendecida. Así que no tengan miedo a este conflicto que se va a armar aquí. No tengan miedo quizás a poner límites, a cortar con lo que no sirve. Bueno, Sagitario no tiene miedo, pero bueno, a veces uno le da un poquito de cosas porque aquí va a estar un dolor, pero nada, hay cosas que se tienen que poner malas primero para que después se pongan buenas, ¿ok? Vamos a ver para este caballero de bastos que viene. Acá con este caballero de bastos viene una oportunidad, viene información sobre una oportunidad que es bastante fuerte. Aquí hay un movimiento que llega de forma arrolladora. Aquí hay un cambio de ritmo súbito. Aquí estoy ya con la mecha encendida. Aquí no hay paciencia. Aquí hay ganas de comerse el mundo y de mover las cosas ya. Esto puede referirse a un empleo que sea temporal, con muchísimas ganancias y que tienes que tomarlo sí o sí. Puede ser también algún tipo de inversión que venga prometiéndote no, que te dé muchísimo dinero. O si estás en un emprendimiento, en algún tipo de negocio, puede ser de súbito que aumente la temporada de clientes y te llegue muchísimo dinero o muchísimas personas a tu negocio. Esto no es estable, ¿ok? Esto no es permanente y esto no es duradero, pero sí te va a estar moviendo el piso literalmente a tu economía y eso va a ser, este movimiento de ese caballero de bastos va a hacer que aquí aparezca la torre. La torre va a dar al traste con todo lo que tú tenías actualmente que te parecía seguro, porque tú vas a decir, espérate un momento. Aquí yo tengo esta oportunidad que económicamente me va a traer muchos beneficios y voy a aprovecharla. Aquí podrías estar sacándole el jugo máximo a esta situación, pero para esto se tienen que destruir cosas, se tienen que eliminar cosas. Aquí hay un colapso que es necesario. La torre representa la caída de una estructura, algo que no te servía, algo que puede ser trabajo, algún tipo de negocio, puede ser algún tipo de despido fulminante, que tú te vayas. Acá hay un proyecto que se desmorona de la noche a la mañana. Aquí tú puedes sentirte como que entraste en una crisis, pero recuerda que la torre solo se destruye lo que está construido sobre bases falsas. Y esto libera espacio, espacio que por supuesto estaba ocupado, espacio que estaba limitado para que esto pueda entrar, para que esto tan salvaje que viene pueda llegar a la vida de ustedes. Se tiene que destruir algo, lamentablemente no. Puedes a veces estar en un trabajo donde sí están lo suficientemente cómodos, pero no están como ustedes querían estar. Y definitivamente esto se tiene que destruir para que ustedes pues logren avanzar, para que lleguen cosas buenas. Y si estás en una relación de pareja, si esto se refirió a una relación de pareja, pues nada, señores, definitivamente para que quizás encuentres el amor de tu vida, primero se tiene que destruir algo que no servía. Así que definitivamente algo que no sirve en tu vida, algo que ya no te va a estar acompañando más, se destruye, pero se destruye porque viene algo bueno, algo espectacular. Y este As de Oros, pues acá lo está confirmando. Aquí el As de Oros
Aquí hay un tesoro que sale desde los escombros. Aquí viene una oportunidad dada de la mano de Dios. Aquí, tras la caída de la torre, aparece esta oportunidad económica espectacular, brillante, sólida y nueva. Esto es como caerse un edificio viejo y encontrar un cofre de oro en los cimientos. Esto es un comienzo financiero. Aquí hay una entrada de dinero bastante fuerte. Esto puede ser un nuevo contrato, puede ser una nueva inversión. Nace de la crisis, de esta crisis, nace de este caos. Este as de oros nunca les hubiese llegado a la vida de ustedes si esta torre no se cae y si este caballero de bastos no llega con esa fuerza y con ese impulso. Aprovechen estas oportunidades que les van a estar llegando a su vida. No es solamente ver la oportunidad y decir, ay, espero que me llegue. Sí, te va a llegar, pero tómala, acciona, búscala para que puedan ustedes disfrutar de esto. No es solamente que la oportunidad llegue, sino es que estén dispuestos a accionar, dispuestos a tomarla. Vamos para allá con ustedes, Sagitario. Aquí, Sagitario, había una etapa donde tú tenías pues un alto honor o algún tipo de cargo, como decía aquí la carta de la torre. Esto definitivamente termina, no es un fracaso, solamente es una forma en la que tú venías obteniendo dinero, en la que tú venías obteniendo el éxito, que definitivamente muere. Aquí hay un cierre, como te había dicho en la tirada de tarot, que es necesario. Este cierre es imprescindible pues que ocurra. Aquí tú te retiras a esta estabilidad, a esta casa. Esta estabilidad, como tú la conocías, pues definitivamente va a estar terminando para muchos de ustedes. Aquí esto va a marcar una transición donde las expectativas que tú tienes sí se te van a estar cumpliendo. Yo tengo dos cartas, una de las expectativas con la ventana abierta que se cumplen y esta como que estás esperando, pero aquí sí digo que las expectativas sí se van a estar dando, las expectativas que tú tienes, porque acá viene la carta del niño. Y la carta del niño es el renacimiento, es el nuevo comienzo. Esto indica que vas a salir literalmente de tus cenizas, de lo que va a estar terminando con el ataúd. Pues aquí definitivamente ustedes van a tener un nuevo comienzo. La estabilidad como ustedes la conocían va a estar terminando. Como decía la carta de la torre, aquí algo se acaba, algo termina, pero definitivamente es para un nuevo comienzo muchísimo mejor. Aquí puede haber un proyecto totalmente nuevo, una pequeña inversión, una nueva dirección profesional o algo que va a estar creciendo con muchísima fuerza. Así que también es posible que no sea el fin de tu estabilidad como la conoces, sino simplemente que al terminar tu forma de generar dinero como tú la conocías, es posible que tú vayas a tu interior, que te afiances en tu seguridad familiar, en tu seguridad personal, en la que tú normalmente esperas y conoces. Y esto te va a permitir que tú te centres y que estas expectativas pues definitivamente se te cumplan. Y aquí viene una nueva oportunidad con muchísimo dinero, señores, y es una buena oportunidad. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para ustedes, Sagitario. Cambio de trabajo. Precisamente viene esta carta. Y la carta dice: tu trayectoria profesional te lleva en una dirección ascendente, marcada por cambios positivos para ayudarte a cumplir tus sueños y prioridades, tus pasiones y tu propósito vital. Confía en que esos cambios te ayudarán a deshacerte de lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Recibirás la ayuda necesaria en cada fase del camino, Sagitario. Confía, lo mejor está por venir. Señores, aunque ustedes vean un desastre ocurrirle en sus vidas, den gracias porque hay cosas que se necesitan limpiar para que lo bueno llegue a nuestras vidas. Si las cosas no se eliminan, lo nuevo, esto bueno
no puede llegar. Si esto no se destruye, esto bueno es imposible que llegue porque necesita espacio. Esto necesita espacio para que esté llegando. Así que no se quejen, por favor. Yo sé que a veces estos procesos duelen o son dolorosos, pero eviten la queja o lloren, desahóguense, enjuáguense el alma un día y así mismo llorando, denle las gracias a Dios o a lo que sea que ustedes conocen, diciéndole que ustedes saben que lo mejor está por venir y que saben que eso viejo es necesario que se termine para que lo nuevo fluya, para que lo nuevo llegue a sus vidas. Así que repitan la siguiente frase para que todo fluya mejor a sus vidas. Gracias, universo, gracias Dios, gracias a lo que ustedes quieran. Gracias porque todo lo nuevo y lo bueno fluye a mi vida. Gracias porque todo lo nuevo y lo bueno fluye a mi vida. Y nos vemos en el próximo video. Sagitario, hasta la próxima.